bienvenida, Cari. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Araceli? Y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me sacaste el discurso, no te lo voy a perdonar. Ay, perdón, Cari, no, yo sé que vos en discurso no das cátedra. Dale. Bueno, les cuento que la compañera Karina Santa Cruz es la referenta en Reconquista de Red Diversa Positiva. La semana pasada estuvimos entrevistando a Jacqueline Romero, que es la dirigenta provincial, puede nivel ser nacional. a nivel nacional, Sí, a nivel sí. nacional, y también es estudiante de Jacqueline. Pasante en la UNR. de la UNR. Ajá, Y Jacqueline, sí. Cari, ¿vos qué estás estudiando? Trabajo social. Trabajo social, la compañera está Ajá. estudiando trabajo social. Trabajo social. Lento, Bueno. pero vamos. Karina, contanos un poco para la audiencia qué es Red Diversa Positiva. Vamos a empezar un poco por ahí. Bueno, Red Diversa Positiva comienza a militarse hace más de 12 años en la ciudad de Rosario por una necesidad que vieron un grupo de personas viviendo con VIH. Estamos hablando más de 12 años capaz. Sin derechos, sin leyes que le garanticen una mejor calidad de vida. Entonces comenzó Jacqueline Romero con otras compañeras más, algunas que ya no están, y empezaron a militar de esta manera. Se fueron uniendo compañeras de distintos lados del país, no solamente personas de la comunidad LGTB, sino también hombres y mujeres cis viviendo con VIH, y así es como la organización después se fue ampliando en base a los derechos de la comunidad. Hoy la organización no solamente enmarca personas viviendo con VIH, sino también personas que no están viviendo con VIH, pero están atravesadas justamente por estas problemáticas y discriminaciones que atraviesan, valga la redundancia, a la comunidad LGTB. Claro, que dejan afuera, digamos, de la posibilidad de acceder a derechos, ¿no es cierto? Parece Sí, sí. mentira que hoy estemos hablando todavía de este tipo de cuestiones. Bueno, estábamos haciendo una reflexión con las compañeras de lo que nos generó a todos el dolor, a todas, a todes, de la muerte de Robert, de este crimen, y un poco para salir específicamente de esta situación, empezar a comprender, porque es algo que se desató una digamos, de alguna manera una polémica de cómo murió, por qué murió Robert, y todo ese amarillismo que por ahí algunos medios tienden a, digamos, a envolver ciertos casos, ¿no? Y a distorsionar un poco la verdad de las cosas. Entonces decir, bueno, reflexionar sobre qué es un crimen de odio y cómo se transita la diversidad en la ciudad, digamos, cómo es el lugar digamos, cómo aloja la ciudad a los cuerpos, las cuerpas diversas. ¿Qué nos podés reflexionar acerca de esto? Un poco como estaba haciendo la introducción Ara, yo estaba estudiando eso y me copió mi discurso. Lo voy a leer un poco porque dice: el crimen de odio se da en una persona que ataca a otra por su condición o pertenencia a un determinado grupo social. Y lo marqué a grupo social porque después lo voy a relacionar también, donde dice, en el cual se enmarcan, según los enmarcamos en realidad ese grupo social, según los sectores religiosos, de género, grupos sociales, económicos, culturales, religiosos. Y después dice que es una conducta violenta, motivada por los prejuicios, y su producción y reproducción son propios de las sociedades humanas. Y justamente por ahí reflexionando también, que no lo voy a hacer mucho por el tiempo, pero tiene que ver esto de los grupos sociales, cómo nosotros mismos vamos dándole categorización, enmarcando a distintas personas en distintos lugares y poniéndole las etiquetas, no solamente para con la comunidad LGTB, sino también decir, bueno, en esta escuela vamos a organizar las reuniones, por este lado los maestros, por este lado las maestras, qué sé yo, así por dar un ejemplo. Y vamos reproduciendo justamente prejuicios
por ahí inconscientemente, entonces tiene que ver con esto. También por los discursos de odio. Justamente hace un rato publicamos en el link de la organización una charla que se va a hacer, un repudio sobre una charla que se va a hacer en la ciudad de Formosa, donde van a malinformar lo que son infancias trans. Y estos son claramente discursos de odio. Y después nos sorprendemos cuando hay muerte, cuando hay asesinatos tan terribles como lo fue el de Vanessa y el de Roberto. ¿Y cómo es transitar la diversidad en la ciudad? ¿Vos cómo percibís esta situación? ¿Que lo de Roberto o lo de Robert fue algo que se dio de manera apartada o es una consecuencia de digamos, de cuestiones o espacios que todavía nos faltan abrir en la ciudad? ¿Somos tolerantes? ¿Cómo percibís la relación con el otro en Reconquista, en el norte de la provincia? Mira, más que nada por respeto a la familia y porque no pude sentarme a hablar estas cuestiones, me voy a reservar mi opinión, pero sí te puedo decir que todo es construido desde el ser humano. Muchas cosas pueden ser evitables, algunas cosas tienen que ver con la política, cómo nos enmarca en los derechos que tenemos, por los que tenemos que luchar. Pero el caso específico de Robert realmente lo veo y se refleja en otros también, se refleja en otros casos que hemos vivido acá en la ciudad de Reconquista, como el de Ives Medina. Como el de Medina, como el de algunos de los profesores, como el de Totoncho Cabrera. Son desgraciadamente crímenes de odio, enmarcados así por la justicia y también por la alevosía que pone el asesino sobre el cuerpo. Sí, a mí me interesó hablar, digamos, específicamente de lo que es un crimen de odio, porque se dio la confusión de que porque era activista o no era activista, era sí o no un crimen de odio, y en realidad no. crimen de odio es crimen de odio precisamente por las características tal cual de alevosía y direccionado a alguna... Claro, tal cual por la misoginia misma que marca la persona que lo hace, por estas cosas que lo vienen marcando. En este caso sería homofobia. Se trabajan inclusive en este caso sería homofobia. Sí, tal cual, sí. Yo creo que falta muchísimo trabajo y concientización. Así que... ¿Y cómo ves vos que responden las políticas provinciales o locales más que nada a estos hechos? ¿Acompañan, no acompañan? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo transitas vos? Sí, de acompañan, no solamente me refiero a todos los gobiernos. Me ha tocado pasar con el caso de Vanessa un gobierno distinto al que tenemos. No quiero ser, soy muy extensiva por ahí, pero a ver, desde distintas organizaciones y frentes lo que hacen es malinformar, y por ahí yo creo que también no tiene que ver salir y levantar una bandera y gritar justicia, sino sentarnos frente a las personas concretas, reales, que están ocupando cargos específicos para ver de qué manera podemos solucionar estas cosas. Porque si no simplemente queda en un grito de justicia, y justamente lo que vemos es muchas organizaciones, muchos movimientos que buscan visibilización y ninguno que haga nada en concreto para ese sector. Bien, Cari, y socialmente te pregunto, ¿ves cambios a diferencia de otros años anteriores en cuanto a la aceptación o en cuanto a una sociedad más permeable a la diversidad? Sí. Aunque falta mucho más, ¿no es cierto? Sí, falta muchísimo derribar muchos estigmas, muchos prejuicios. Pero es en general, no solamente para con la comunidad LGTB, es en general el tema de los prejuicios, así que falta derribar muchísimo todavía.
Y me olvidé de contestarte, sí, en realidad el Estado actúa, nos acompaña y bueno, en eso estamos conformes. Contanos un poco sobre Red Diversa Positiva en Reconquista. ¿Cuáles son las acciones que ustedes vienen trabajando? ¿Cuáles son las perspectivas o los proyectos que tienen a futuro? Bueno, ahora trabajar mucho no por el hecho del tema de la pandemia, frenó muchos programas de trabajo, sí lo estamos implementando enmarcado en el potenciar trabajo, que fue una política a nivel nacional desde el Ministerio de la Mujer para la comunidad trans específicamente, y dentro de la organización acá en Reconquista pudimos reubicar 24 chicas que hoy día están cobrando, gracias a Dios, y a la decisión del presidente Alberto, por supuesto. Están cobrando el potenciar trabajo, y bueno, una vez que termine todo esto de la pandemia vamos a ponernos fuertemente a trabajar en los proyectos. Igualmente estamos haciendo capacitaciones de a 2 personas por el tema del distanciamiento, así que vamos bien. Y pudimos incluir también, cosa que en muchos años, 12 años, no se hicieron en la provincia, incluir a chicas de la comunidad LGTB trans del norte de la provincia, Calchaquí, Román, La Criolla, Tostado, Villa Ocampo, Las Toscas, San Antonio de Obligado, y bueno, y tenemos todavía más. Buenísimo, entonces, esto que estás contando, porque quiere decir que bueno, que hay un trabajo presente y constante de las compañeras desde los espacios, y que bueno, si el gobierno está acompañando, en buena hora, y bueno, siempre vamos a pedir un poco más, ¿no? Porque pareciera que, o por ahí quizás los espacios se manejan de manera desigual, quizás en la provincia o a nivel nacional surgen decisiones que por ahí localmente siempre cuesta un poco, ¿no? Materializarlo, bajarlo, pero que bueno, que está el trabajo de las compañeras de manera permanente, como vos decís, gestionando, impulsando, golpeando puertas y pidiendo, digamos, por las implementaciones de los programas que son derechos. Y bueno, en relación a lo nacional, como vos citaste, Alberto, que bueno, es una decisión, ¿no es cierto?, política, la inclusión, ¿cómo vivieron durante los años del macrismo desde la comunidad LGTBQ+? ¿Cómo se atravesó? Con miedo a perder macrismo? muchos derechos, con miedo a perder muchos derechos, muchas leyes que habíamos luchado, sí, en realidad con miedo, esa es la palabra. Cero políticas para la comunidad, así que no veíamos la hora de que haya un cambio real. Una preguntita en cuanto a, por ejemplo, el acceso a la salud de la población trans de acá de Reconquista o de la zona. ¿Cómo es? ¿Se presenta fácil? ¿Es complicado? ¿Hay muchos obstáculos? Bueno, justamente en base a la Ley de Identidad de Género, que en el artículo 11 o 12, si no me equivoco, marca lo que tiene que ver los tratamientos para la salud, están también los tratamientos de hormonización, y eso abre las puertas a que la comunidad trans, específicamente tanto mujeres como varones, puedan derribar ese miedo que tenían de ir a los centros de salud y a los hospitales a hacerse los test y análisis, inclusive no solamente para enfermedades de transmisión sexual, sino también completos, cosas que no teníamos costumbre antes. No nos hacíamos un cardiograma, un chequeo general. Un chequeo general no existía, porque no teníamos ese concepto de salud. Y sin embargo, bueno, a partir de la Ley de Identidad de Género sí costó un poco, pero bueno, después que se empezaron a capacitar los médicos acá en el norte también, fue más fuerte primero en el sur. Empezamos a trabajar con el tema de hormonización y las atenciones de salud, así que va bien. Y hoy funciona, digamos. Hoy funciona muy bien, cierta fluidez. Está bueno, se me ocurre que por ahí lo cuentes al aire, Karina, cómo tienen que hacer las compañeras para acceder al sistema de salud, porque por ahí no hay información. Primero por medio de como
cualquier persona normal de la ciudad, como cualquier vecino, acceder a cualquier centro de salud. Los profesionales están capacitados para atender a las personas de la población trans. Yo por ahí soy demasiado orgullosa de mi provincia y siempre digo, Santa Fe es pionera en todas estas cosas y más que nada en lo que tiene que ver con las luchas para la comunidad LGTB, así que estamos muy bien. Por ahí equiparamos en las reuniones a nivel nacional con otras provincias, y otras provincias están pésimamente en salud. Así que bueno, primero acercarse a los centros de salud, tanto las enfermeras como los médicos van a saber guiarlo y van a saber decirle en qué lugar tienen que ir a hacerse los controles, quiénes son los médicos que están trabajando con hormonización y en qué CAPS. Buenísimo. Y también otra cuestión que queríamos charlar con respecto a cómo se van adquiriendo los nuevos derechos, y para ir cerrando la nota, ¿qué significó para vos en lo personal, y calculo que por ahí se comparte con las compañeras de la comunidad y los compañeros, les compañeres, tener tu documento con tu nombre, con el nombre que vos elegiste tener? ¿Qué fue, qué significó ese momento que se dio durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner? Ajá, ¿no? Sí. El acceso a la identidad, a tu documento. ¿Cómo fue ese momento y qué significó para vos? Una ley de identidad de género pionera en el mundo, tal cual. Un modelo a nivel mundial. Tal cual, sí, fue una ley pionera en el mundo, como dijiste vos. Devolvernos los derechos, reivindicar nuestros derechos como sujetos de derechos, justamente. Así que ni nada más ni nada menos como la identidad de uno, sí, ¿no? Sí, tal cual. Lo más importante. Es como que nos da la libertad de empezar a hacer lo que durante mucho tiempo no pudimos ser. Bueno, Cari, escuchándote y escuchando también a Erika, se me ponía la piel de gallina con esto de la identidad, no solamente por la comunidad, ¿no?, que fue postergada durante muchísimos tiempos. Muchos artistas del under cuentan su experiencia de cómo se sentían al que lo llamen con su nombre de documento y no con su identidad. Claro. Y también teniendo en cuenta cómo fue el paso de los años en Argentina, cuando vivimos una dictadura donde le ha sacado la identidad a tantas personas, ¿no? Poder, por lo menos, en la actualidad, devolverle un pedacito de historia a una parte de la comunidad. Me parece magnífico, y me emociona escucharla a las dos. Y que también está bueno recordarla siempre a la ley de identidad de género, porque a lo mejor todas nosotras conocemos la ley o sabemos la existencia de la ley, pero hay muchas que a lo mejor no saben hasta el día de hoy que existe esa ley, que pueden acercarse a un registro civil o en donde corresponde y pedir su derecho, ¿no? Sí, seguro que sí. A que su documento diga el nombre con el cual uno quiere llamarse. Falta muchísimo trabajo. Uno de los trabajos pendientes que teníamos justamente en el gobierno anterior era esto de la promoción de derechos, poder trabajarlo, y bueno, y ahora esperemos que ahora nos tocó la pandemia, así que bueno, tenemos que seguir esperando. Se trabaja como se puede, pero no se abandona la lucha, ¿no es cierto, compañera? Tal cual. Bueno, un orgullo tenerte acá, Cari, compañera de militancia de muchos años. Hemos sido compañeras de copa. De copa también, de asadito. Eso no tenía que decir. Porque la militancia tiene que ser alegre. Era privado eso. Así que te agradezco mucho que hayas venido. El micrófono de Transgénicas está siempre abierto para lo que necesiten, para lo que quieran comunicar, para cuando nos quieras darte una vueltita, contarnos algo, está abierto el micrófono. Así que bueno, buenísimo. Gracias a ustedes y festejo este espacio.